A fines del reinado de Alfredo el Grande, tras un tiempo de calma, los grandes ataques vikingos regresaron a Inglaterra. Las reformas militares de Alfredo fueron puestas a prueba cuando 3 grandes ejércitos vikingos invadieron Gales, Mercia y Wessex al mismo tiempo. La sabiduría es la virtud más alta y dentro de ella hay otras 4 virtudes. Una es la precaución, la segunda, la moderación, la tercera, el valor y la cuarta, la justicia. La sabiduría vuelve sabios, honorables, templados, pacientes y justos a quienes la aman y los llena de buenas cualidades. Esto es de la traducción de Alfredo el Grande de La Consolación de la Filosofía. El rey dedicó este periodo a fortalecer las defensas de su reino y a leer y traducir obras de pensadores como Boecio. Alfredo quería inculcar sabiduría en él y sus súbditos. Él sabía que su pueblo necesitaba ser fuerte, no solo en cuerpo, sino también en mente y espíritu. Alfredo usó este tiempo para reforzar la relación con Mercia, ya que Wessex tenía fuertes lazos con los mercianos. Alfredo se casó con Elswith, una dama merciana, quien llevó a varios familiares y clérigos de su tierra. Historiadores destacan que en los años 880 y 890, la corte de Alfredo tenía muchos mercianos. Desde entonces, Aethelred, señor de los mercianos, se volvió habitual en la corte de Wessex y acompañó al rey en muchas campañas militares. Ambos gobernantes se conocieron bien, tanto en batalla como en el consejo. Alfredo organizó que su hija mayor, Aethelflaed, se casara con el joven señor de Mercia. Cuando Aethelflaed partió a Mercia en 886 para iniciar su vida de casada, ya conocía bien a su esposo, Aethelredo, y confiada en que existía una unidad de propósito entre él y su padre, Aethelflaed y su hermano Eduardo continuarían con la dinastía de Alfredo. De niños fueron educados en las ricas tradiciones literarias de los anglosajones. La poesía heroica que había emocionado a Alfredo de joven también habría sido inculcada en los jóvenes Aethelflaed y Eduardo. Esto les inculcó un sentido de la majestuosidad de su propia línea real. El obispo Acer menciona la legendaria ascendencia de Alfredo, que incluía incluso dioses germánicos como Odín. Los hijos menores de Alfredo y otros jóvenes anglosajones obtendrían mayor educación con la escuela real de Alfredo. Aquí los eruditos enseñaban textos clásicos en latín para educar a los jóvenes anglosajones. Aunque hubo esfuerzos ilustrados, la violencia continuaba en los dominios sajones. Después de 878, las incursiones vikingas aún afectaban el reino de Alfredo, aunque eran en su mayoría menores. Guthrum, el rey danés de Anglia Oriental, había sido un vecino tranquilo desde su derrota en Edington, conforme con respetar su tratado con Alfredo. En 890 murió Guthrum, lo que permitió la llegada de aventureros más ambiciosos. Los vikingos, activos en el continente desde 879, fueron derrotados en la batalla del río Dial en 891. Una hambruna al año siguiente los hizo volver a la costa de Flandes. Desde ahí atacaron Inglaterra, desembarcaron en la costa e intentaron entrar en el Gran Bosque, zona poco defendida y boscosa. La crónica anglosajona menciona el ataque de 892. Este año, el gran ejército vikingo llegó al estuario del Liman en el este de Kent, con 250 barcos en el extremo oriental del Gran Bosque. El bosque de este a oeste tiene 120 millas de largo o más y 30 millas de ancho. El río fluye desde ese bosque. Navegaron sus barcos río arriba hasta el bosque, a 4 millas de la parte exterior del estuario, y ahí atacaron una fortificación ubicada en los pantanos. Había algunos plebeyos adentro y solo estaba a medio construir. Poco después, Hastings llegó al estuario del Támesis con 80 barcos y construyó una fortaleza en Milton, mientras el otro ejército vikingo hizo lo mismo en Appledore. Este pasaje muestra la brillantez de la estrategia vikinga. 2 fuerzas navales separadas penetraron el reino por el río en un lugar remoto y densamente boscoso, superando una ligera resistencia local y estableciendo 2 bases separadas. Según el cronista, el ejército era dirigido por Hastine,
un aventurero nórdico carismático que sustituiría a Guthrum como principal rival del rey Alfredo. La historia de fondo de Hasdine tiene todos los elementos de una leyenda vikinga. Anteriormente había saqueado en España y el norte de África, e incluso intentó un ataque contra Roma. Ahora tenía la vista en Wessex. La crónica describe cómo Alfredo manejó este asalto repentino. El rey Alfredo reunió a su ejército y acampó entre los dos ejércitos vikingos en el punto de mejor acceso, tanto a la fortaleza del bosque en Appledore como a la fortaleza del río en Milton, para que pudiera llegar a cualquiera de las dos. Si ellos decidían dirigirse a campo abierto, entonces los vikingos salían después a través del bosque en pequeños grupos y compañías de jinetes, cualquier lado que estuviera sin defensa por parte del ejército inglés. Además, eran perseguidos casi diario, de día o de noche, tanto por el ejército inglés como por los burgos. Alfredo buscaba evitar que los daneses saquearan su reino o salieran de sus fortalezas. Envió partidas de incursión para hostigar a ambos ejércitos vikingos e interceptar sus comunicaciones. Ahora vemos los beneficios del sistema de burgos de Alfredo. Ningún ejército danés podía moverse libremente. Siempre hallaban fuerzas locales fuertes y ciudades bien defendidas. Encontrar el botín fácil era casi imposible. Meses después, Alfredo empezó negociaciones con Hasdine y el señor Aethelred. El rey y el líder vikingo se reunieron y acordaron. Hasdine juró abandonar el reino y ofreció rehenes. Dos de esos rehenes eran los propios hijos de Hasdine. Ambos fueron bautizados, con Alfredo y Aethelred actuando como sus padrinos. La crónica incluso nos dice que Alfredo les pagó a los vikingos, cito, una buena cantidad de dinero. Parece increíble que el vencedor de Edington volviera a la odiada antigua práctica de pagar Danegeld, y sin embargo, esto parece ser exactamente lo que sucedió. Al analizar este momento en la carrera de Alfredo, debemos considerar el peligro que enfrentaba. Su victoria en Edington fue muy reñida y casi pierde su reino. Por primera vez en años, dos poderosas fuerzas vikingas estaban a las puertas de su reino. Alfredo probablemente estaba nervioso por otra posible crisis existencial en Wessex. Tal vez intentó una solución fácil para ver si podía cambiar a Astino de causa. Gutruno. Después del 878, el gobierno de Gutruno en Anglia Oriental había sido mayormente estabilizador para Wessex. Al hacer que el hijo de Gutruno fuera bautizado, el rey pudo haber esperado una situación tan favorable. Al final, Alfredo quedó decepcionado. Astino cruzó el Támesis, se asentó en Benfleet, Essex, y rápidamente volvió a saquear las tierras de Alfredo. En Pascua de 893, el ejército vikingo de Appledore zarpó para unirse a Astino en Essex. Alfredo se preparaba para enfrentar al enemigo cuando recibió la peor noticia. Semanas después de Pascua, un tercer ejército vikingo de daneses de Northumbria y East Anglia llegó a Exeter. Alfredo partió a enfrentar la invasión y su hijo Eduardo fue contra los vikingos de Appledore. A sus 20 años se esperaba que Eduardo liderara las tropas en batalla. La crónica de Elderman Athelward relata la batalla que siguió y después de la Pascua de ese año, el ejército vikingo, que había llegado de partes galas, levantó el campamento. Siguiendo los escondites del Gran Bosque, llegaron al oeste de Inglaterra y devastaron las provincias cercanas. El príncipe Eduardo, hijo del rey Alfredo, fue informado de estos hechos. Había hecho campaña en el sur de Inglaterra, pero luego se unieron los ingleses del oeste. El enfrentamiento ocurrió en Farnham. Multitudes gritaban amenazas y los jóvenes atacaron armados. Fueron debidamente liberados por la llegada del príncipe. El líder vikingo fue herido y los sajones expulsaron a sus seguidores por el río Támesis al norte. El joven Eduardo ganó su primera batalla, los sajones recuperaron mucho botín y los vikingos huyeron a la isla Thorney. Aquí, Eduardo sitió al enemigo en su campamento. Sin embargo, Eduardo enfrentó un problema. Sus reclutas se quedaban sin provisiones y pronto terminaría su servicio, por lo que se quejaban ante un posible asedio largo. Muchos debían volver a sus asignaciones de guarnición en varios municipios. Lord Aethelred llegó con un ejército merciano desde Londres, lo que salvó la situación. Eduardo y Aethelred negociaron y los vikingos aceptaron irse. Aethelred demostró aún más sus capacidades, liderando una fuerza combinada de mercianos y sajones del oeste.
sorprendió a Hastin en su base de Benfleet. La crónica presenta un relato memorable de esta batalla. Los ingleses llegaron, hicieron huir a los vikingos, asaltaron la fortificación y tomaron todo, incluidos bienes, mujeres y niños. Llevaron todo a Londres y lo destruyeron o quemaron. Los barcos y los hijos de Hastin con su esposa fueron presentados ante el rey. La fortaleza de Hastin fue destruida en Benfleet, pero escapó con la mayoría de sus hombres. Este era el talento más notable del hombre nórdico, lo que lo convirtió en una espina duradera para los anglosajones. Un nuevo campamento fortificado en Shoebury. Luego hizo una carrera a través de Inglaterra hacia las fronteras de Gales para establecer un campamento en Boddington, en las colinas galesas. Fue una travesía notable por territorio hostil, donde los vikingos evitaron ser detectados por guarniciones sajonas, mostrando su movilidad y eficacia. Esto puso a Hastings cerca del ejército vikingo de Northumbria y Anglia Oriental, que luchaba contra el rey Alfredo en Exeter. Cuando Hastings saqueó Gales, los invasores de Northumbria y Anglia Oriental abandonaron su posición y volvieron a casa. Las acciones de Alfredo fueron efectivas. Los vikingos entendieron que no avanzarían con el ejército real presente en el campo. Esto alivió la presión sobre los anglosajones y Aethelred lanzó un ataque decisivo contra Hastings. Se unieron dos ancianos de Wessex, Athel de Somerset y Athelum de Wiltshire, además de grandes contingentes galeses. Mercia y Gales solían discrepar, pero el temor a los vikingos los unió en una sólida alianza. La coalición anglo-galesa sitió por semanas a los vikingos de Hastings en Boddington. Incapaces de enviar partidas de forrajeo, los daneses rápidamente empezaron a morir de hambre y se vieron obligados a comer sus caballos. Hastine decidió intentar una fuga cruzando el río. Esto resultó en una batalla sangrienta. Las bajas fueron altas en ambos bandos, pero las danesas fueron mayores. Al final, anglosajones y aliados galeses vencieron. Como era de esperarse, Hastine y varios de sus hombres escaparon, pero así terminó la legendaria carrera del líder vikingo. Sus fuerzas se retiraron a Anglia Oriental y Hastine desaparece de la historia. No se sabe su destino, quizás solo se retiró. Para entonces tenía unos 50 años y era un hombre rico tras saquear Francia y el Mediterráneo toda su vida. Así, al acercarse el final del año 893, Alfredo el Grande y sus aliados habían derrotado a un oponente peligroso, aunque no sin meses de duros combates. Esto probó la efectividad de las reformas militares de Alfredo. Los sajones no habían podido evitar que los vikingos penetraran en su territorio, pero el sistema de fortalezas de Alfredo había obstaculizado seriamente el movimiento vikingo y reducido drásticamente las oportunidades de saqueo. Los aldeanos se refugiaban en burgos fortificados y las milicias locales hostigaban a los saqueadores daneses. Lejos de las lucrativas expediciones del pasado, los vikingos encontraron que esta guerra era agotadora, dejándoles poco más que heridas de batalla como resultado de sus esfuerzos. Para entonces Alfredo ya era mayor y participaba menos en las campañas. Aethelred de Mercia, su yerno, lideró en combates difíciles y Eduardo, el heredero, también demostró su valía. Los sajones del oeste colaboraron fácilmente con los mercianos y galeses, y varios ejércitos cristianos se movieron donde eran requeridos durante la crisis. La situación también mostró limitaciones en el ejército anglosajón. El príncipe Eduardo casi pierde su victoria en Farnham cuando sus tropas estuvieron a punto de dispersarse, porque su periodo de servicio casi terminaba y ya no tenían provisiones. También podría cuestionarse la tendencia de negociar con los vikingos al reconocer las debilidades de los ejércitos de Alfredo. Debemos considerar la fuerte competencia de sus oponentes. Los vikingos eran unidades de invasión eficientes y rápidas, no saqueadores desorganizados. Los daneses aprovecharon las vías fluviales y solían evadir las contraofensivas sajonas. Hastine era un comandante audaz que inspiraba a sus hombres y molestaba constantemente a Alfredo y sus seguidores. Hastine ya no estaba en escena, pero el enfrentamiento final de Alfredo con los vikingos aún no había terminado. En el próximo episodio sobre la Inglaterra vikinga abordaremos los últimos años del rey Alfredo.